Ya. Bien, como les decía, un sistema de fuerza va a estar específicamente estructurado por un sistema de protección de red. En este caso tenemos el magnetotérmico, que como les manifestaba, será específicamente para motores de gran potencia, ¿no? Pero para motores de pequeña potencia, pues basta con utilizar es un disyuntor, ¿no? El elemento principal de un sistema de control vendría a ser es el contactor, es el que va a permitir el paso de la corriente principal que sería al receptor, que en este caso que vendría a ser el motor, ¿no? Y otro elemento será el relé térmico, que en este caso vendría a ser es un sistema o un dispositivo de protección de carga, ¿no? En este caso del motor específicamente. Entonces, el uno, un sistema de protección de red y el otro un sistema de protección de carga. De esta forma va a estar estructurado un sistema de fuerza, ¿no? Y obviamente vendría aquí el elemento receptor principal, que sería el motor. Paulatinamente nosotros vamos a trabajar con el control de los motores. Eso no significa que usted específicamente vaya a controlar un motor, ¿no? De pronto quiera controlar el sistema de iluminación, pero en su gran mayoría lo vamos a utilizar a lo que es un control del motor. ¿Sí? Y el otro esquema que vendría a ser el control o mando, vendría los elementos del control como pulsadores, como Licenciado, sistemas, disculpe una pregunta, licenciado. dígame. Licenciado, ahora yo sé que estamos trabajando solo con 220, pero en el relé térmico que nos indica o el contactor solo es trifásico para 3 fases. Sí, señor. ¿Hay contactores ahora de 220 o los de trifásicos que dice usted? Ya. Bueno, eso ya iba a indicarles posteriormente. Hay contactores, obviamente, que son de corriente alterna que trabajan a 110 y a 220. El control lo hacemos a través de la bobina, ¿no? La bobina nosotros controlamos, pero para el sistema de fuerza específicamente, ¿sí? Usted va a utilizar lo que son los contactos principales que se van al motor. Pero eso ya vamos a ir poco a poco. Ya vamos a explicarle la constitución del contactor y ahí usted me va a entender de la mejor forma. ¿Sí? En el esquema de control específicamente vendrán elementos o dispositivos que van a controlar específicamente, como les había manifestado anteriormente, a la bobina. A la bobina es la que nosotros, con la bobina es que nosotros vamos a jugar. La bobina nosotros tenemos que controlar. Una vez que nosotros aprendamos a controlar a la bobina, obviamente ya podemos diseñar y realizar los diferentes circuitos de control que de pronto se nos presenten en el futuro. Y los otros elementos que vendrían a ser sistemas auxiliares paulatina. Pero para nosotros poderes diseñar, interpretar, sea un sistema de fuerza, ¿sí? Como el caso que tenemos aquí, o sea un sistema de control, nosotros tenemos que tener bien claro de que vamos a trabajar con lo que nosotros llamamos normas y simbología eléctrica, ¿sí? Vamos a analizar específicamente lo que es la simbología eléctrica. He tomado en consideración, esta es una recopilación de informaciones de la cual he utilizado, ¿sí? Y he visto pertinente que es lo más esencial para que usted pueda iniciar en el campo de la automatización, la simbología básica. Si usted de pronto eh, ha investigado, ha navegado, usted se encontrará con un sinnúmero de símbolos eléctricos, ¿no? Pero en control vamos a trabajar con estos símbolos básicos, ¿sí? Para poder diseñar los diferentes esquemas. Como en el caso de un contacto auxiliar, un pulsador de marcha, un pulsador de paro, bobinas, contactos normalmente abiertos de un relé térmico, como les acabé de manifestar. Ya vamos a analizar cada uno de estos elementos y obviamente vendría la bobina del contactor, sistemas automáticos como el temporizador on the live, un sistema
o también como lo conocemos en el campo técnico, un retardo a la conexión. Sí, este también tiene dispositivos de control, ¿sí? Como un contacto normalmente abierto y un contacto auxiliar normalmente cerrado. Tenemos una interpretación de una luz de señalización, la bobina, contactos de fuerza, dispositivos de protección, como les decía, dispositivo de protección de red, una representación de un relé térmico, un sistema de protección de carga, y aquí tenemos otro tipo de contactor, como en el caso del temporizador off the life, ¿sí? Y la representación de algunos elementos, como un control de cierre manual, un interruptor de giro, bocinas, perdón, timbres, y los motores que vamos a estudiar, sea un motor monofásico o sea un motor trifásico específicamente. Entonces, por No, ya favor, me ayudó a decir, gracias. O sea, decir, desconectemos, desconectemos el micrófono, por favor, para no molestarte, en la bondad. Entonces, en lo que se refiere a la simbología, son estas las que vamos a utilizar. En lo que se refiere a normas generales, hablamos nosotros de letras específicas que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Como usted verá, aquí tiene un sinnúmero de letras de referencia, pero no vamos a utilizar todas. Las más importantes con las cuales vamos a trabajar va a ser la letra de referencia, ¿sí? La letra F, que vendría a ser un dispositivo de protección, ¿sí? Específicamente va direccionado a lo que son fusibles, y, fusibles de red y fusibles de carga, ¿no? Específicamente, esos dos los que nos va a importar. Ahora, una aclaración, la letra F va a direccionarse a los dos, ¿no? Lo único que aquí se va a diferenciar es en relación a la simbología, ¿sí? Si yo de pronto acá tengo yo un sistema de protección de red, perdón, y utilizaría este fusible, ¿no? Yo quiero interpretar es un dispositivo de protección de carga, tendría aquí que direccionar a este relé térmico, ¿no? Pero los dos van a trabajar con esa letra de referencia, que en el caso vendría a ser la letra F. Otra letra que vamos a trabajar es el dispositivo de señalización, luces de señalización ópticos o acústicos, sea una sirena, sea un foco de marcha, de paro. La interpretación que nosotros vamos a dar a esos elementos va a ser a través de la letra H, ¿sí? Y la letra K, ¿sí? Vamos a interpretar a lo que son relés y contactores. Específicamente, aquí vamos a direccionar de dos tipos, ¿no? La letra K, sabemos que vamos a interpretar un relé o un contactor. Puede ser un relé automático como los temporizadores, que lo vamos a interpretar por la letra KA. Sí, puede ser un temporizador a la conexión o puede ser un temporizador a la desconexión. Pero si yo voy a trabajar con un contactor, yo voy a direccionar KM. Sí, entonces, eso tener bien claro, por favor, cómo vamos a direccionar estas letras de referencia. Y obviamente vamos a tener a lo que son los motores, ¿no? Vamos a interpretar con la letra M, paulatinamente. Y otra letra que también vamos a trabajar, que sería la letra S. En este caso vendrían a ser los interruptores, selectores, etcétera. Ahora, como les decía, como en el caso de los fusibles, ¿no? Yo voy a considerar la letra S, sea un pulsador de marcha, sea un pulsador de paro o sea un interruptor, ¿no? Lo único que va a diferenciarse simplemente va a ser la simbología y la interpretación que yo le quiera dar a cada uno de estos dispositivos. Sí. Ahora, esas son las letras básicas que nosotros vamos a empezar. Como les decía, aquí tiene un sinnúmero de letras. En el caso de que de pronto usted vaya a trabajar con un esquema, con un plano en donde esté otro tipo de referencia, pues simplemente ya usted tomará en cuenta ese particular. Si es que necesita utilizar otras letras de referencia paulatinamente. Una aclaración que me olvidé, por favor. La, la norma, sí, o las simbologías que nosotros vamos a utilizar específicamente va a ser la norma, la norma UNE, ¿no? Que es una norma IEC, una norma específicamente europea.
Entonces, eso no significa que solamente haya ese tipo de normalización. Tenemos una norma NEMA, que es una norma americana, sí, y la norma DIN, una norma alemana, específicamente que está dentro de la denominación IEC. Específicamente, entonces, por tal razón, al momento que nosotros vayamos a diseñar los diferentes esquemas, nos vamos a manejar específicamente bajo la norma UNE IEC. ¿Sí? Entonces, a esa norma está direccionada los diferentes símbolos, y a esa norma de igual manera está direccionado en el simulador que nosotros vamos a utilizar y a trabajar para que no haya una confusión. De pronto también utilizan aquí la norma americana, que tiene otra denominación, pero de una otra manera pues va a cumplir el mismo trabajo. ¿Estamos? Eso, las denominaciones de los conductores. Aquí he colocado dos denominaciones. La RST, que es la denominación de línea 1, línea 2, línea 3. En este caso, L1, L2, L3 y neutro es la norma IEC, ¿no? La norma UNE. Pero también aquí he considerado RST, que estoy mezclando con una norma NEMA, específicamente americana. Pero en su gran mayoría, bueno, por no decir todos los esquemas que nosotros vamos a trabajar, trabajaremos específicamente con L1, L2 y L3 y neutro, interpretando fase 1, fase 2 y fase 3. Y en el caso de si realizamos alguna interpretación con corriente continua, pues trabajaremos con línea más, línea menos y neutro paulatinamente, punto común. Y el conductor de protección de nuestro motor, que vendría a ser P específicamente. ¿Sí? El significado de los colores en lámparas de señalización. Bueno, casi va a estar relativo también con los pulsadores, ¿no? Los colores. El rojo nos va a interpretar en reposo, el amarillo precaución, el verde máquina preparada para entrar en servicio, sí, el color blanco circuitos eléctricos de baja tensión, y el azul para funciones que no sé cómo comprenden los otros colores. La denominación que nosotros le damos en las lámparas con los colores específicos y el servicio va a ser idénticas casi a los botones, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero realizar una parada de un proceso, de una secuencia, yo simplemente voy al pulsador de color rojo, ¿no? Yo quiero arrancar el proceso, la secuencia, voy al color verde o al color negro con marcha. Quiero realizar un proceso de vuelta atrás o que se repita el ciclo, o de pronto quiero hacer un inversor, voy al color amarillo. Y para funciones que no se comprenden en otros colores, trabajo con el blanco o el azul específicamente. Y también hay los pulsadores luminosos, ¿no? De pronto en el mismo pulsador ya viene con una luz indicadora de marcha o de paro, ¿no? Que ahí está, hablemos del color rojo, el Perdón, color licenciado, una amarillo, pregunta. verde. Dígame, por favor. ¿Es específicamente cable flexible o cable sólido? Para, no le entiendo Para el eso, ¿para control qué? de motores. Ya. Para el sistema de control se maneja cable flexible. ¿Sí? Sí, para controlar específicamente al contactor. Sí, ya depende las características del contactor, se va a denominar la sección o el grosor del cableado. Pero por lo general, para un sistema de control básico, la corriente de consumo de la bobina de control se maneja entre 3 a 5 amperios. Tranquilamente usted puede trabajar con un cable 16, 18 flexible. Con eso trabaja. Bien. Una recomendación, por favor, y eso le dejo como actividad y tarea para las siguientes horas clase. Sí, usted tiene que dominar de mejor manera lo que es la simbología. No son muchas, ¿no? La simbología, las letras de referencia, las cuales nosotros acabamos de analizar, ¿sí? Y la designación de los colores, porque eso va a ser nuestra interpretación que nosotros le vamos a dar en un esquema, ¿no? ¿Cómo lo vamos a direccionar? ¿Cómo vamos a reconocer a qué elemento nosotros estamos trabajando? Porque para nosotros poder armar es un tablero o un circuito de control, tenemos que manejarnos con un plano eléctrico, ¿no? Y en el plano eléctrico, obviamente, ahí vendrá lo que es la simbología y vendrá que es la normativa, ¿no?
Pero si usted no domina o no sabe la normativa, la designación, peor aún la simbología, usted nunca va a poder interpretar, reconocer y diseñar un esquema de control. Entonces, esa es la recomendación para que hablemos del mismo idioma cuando ya entremos específicamente al diseño de esquemas de control. ¿Estamos? Pues bien, no sé si tienen alguna otra inquietud, sino para seguir continuando. Si está todo claro hasta aquí, por favor. Sí. Sí, licenciado, muy amable, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bien, entonces continuamos. Bien, el estudio principal o el corazón principal de un sistema de control específicamente es el contactor. El contactor no es más que un interruptor, dicen, accionado o controlado a distancia por la acción de un electroimán. Eso significa que la constitución de mi contactor está específicamente dado a través de lo que nosotros llamamos contactos principales, contactos auxiliares, circuito electromagnético y otros elementos en el caso del sistema de soplado. Sí, vendrá en lo que son ya contactores de alta potencia para que puedas controlar a motores de gran caballaje, ¿no? Donde de pronto en la activación y desactivación obviamente habrá una descarga eléctrica y de ley necesita un sistema de soplado. Pero en contactores para pequeña potencia en los motores, pues casi no viene el sistema de soplado específicamente. Pero la constitución en sí viene dado a través de los contactos principales. Ya vamos a analizar cada uno de ellos, los auxiliares y el sistema electromecánico, que va a ser es el que vamos nosotros a controlar y a trabajar. Voy a cerrar la sesión porque ya se me acaba y ingresan al mismo enlace, por favor. ¿Sí? Ingresan al mismo enlace, ya se acaba el tiempo.